Bien, estamos compartiendo, estamos en el aire, el programa para toda la familia. Le decía a Omar, casi 22 años en el aire. Y bueno, agradecerle a todos, como también agradecerte a vos, Omar, que siempre aceptás nuestras invitaciones para compartir un espacio con la gente, para dejarnos una palabra, una reflexión también. Y bueno, más que nunca en este tiempo donde, ¿cómo lo vivió tu iglesia? Yo te preguntaba si había diferencias con la nuestra. ¿Cómo es la Pascua para ustedes? Bien, ante todo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Marisa? Mirá, es una fecha muy interesante. Yo recién decía en un programa, lo que no se recuerda se olvida. Y hacía mención a las fechas patrias, ¿no? Si no las recordamos, y tanto el ímpetu, por ejemplo, la fecha de la conquista de las Malvinas, si bien no nos dan todavía, porque se reconquistó, como queramos llamarle, 40 años. Y si no se hubiese recordado todos los años, quizás muy vaga la idea, o los jóvenes no la de 35 40 no la recordarían más. Entonces, es una fecha muy interesante. Yo muchas veces digo, veo la práctica católica que hacen Viernes de Ceniza, creo que se llama, ¿no? ¿El miércoles de ceniza o Viernes Santo? Viernes Santo, 40 días antes. El miércoles de ceniza. Pero no empiezan 40 días antes. Claro, es la cuaresma. Cuaresma, exactamente. Que arranca con el miércoles de ceniza. Claro. Después de lunes y martes de carnaval, nosotros tenemos el miércoles de ceniza, que es cuando nos hacen la cruz en la frente o aquí en la cabeza, con las cenizas bendecidas. Claro, porque vos hacete la idea, ¿no? Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Entonces, quizá el tiempo ya anticipadamente lo estaba sintiendo, porque en un momento él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, refiriéndose a esa situación o ese trago. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía, vos imagínate. ¿No? Sí, él como Dios lo sabía. Claro, y me imagino, porque el número 40 en la Biblia es muy simbólico, los 40 años de Israel en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto ser tentado por el diablo, antes de comenzar su ministerio, ¿no? Entonces, cuando los más 40 días de lluvia, claro, el 40, el 7, sí, entonces cuando más tiempo uno recuerda las cosas, más se le debería impregnar. Nosotros, por ejemplo, desde la semana pasada hacemos 3 días de ayunos, que cada uno lo opta por hacer, o lo hace con líquido solamente, o deja de lado carne y bebida, lo que sea, 3 días de ayuno, pero no para que sea algo simbólico, sino para realmente, porque ¿cuál es el problema del ser humano? Es la autosuficiencia. Entonces, cuando yo por ahí se me debilita un poco el cuerpo físico, tengo más la tendencia a depender, porque la vida cristiana es dependencia de Él. Estos días escuché una frase que me gustó mucho. No es suficiente la experiencia, sino la dependencia. Porque a veces la gran experiencia que tenemos, el caso nuestro, los pastores, los sacerdotes, ya es tan práctico, ya estamos tan acostumbrados, pero por más que tengamos experiencia, no tenemos dependencia, estamos complicados, ¿no? Y cada situación es diferente. No es lo mismo hoy la sociedad que hace 10 o 5 años atrás. Entonces, si no tenemos dependencia del Espíritu Santo, nunca vamos a tener la palabra exacta que la gente necesita. No lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente necesita. Entonces yo creo que son fechas muy interesantes. Cada uno opta cómo las va a celebrar, pero Jesús, cuando Él instituye la Santa Cena, nosotros llamamos Santa Cena, nosotros también comemos el pan y bebemos el sorbo de vino o de jugo de uva. Él dice así, todas las veces que lo celebren, háganlo en memoria de mí, para no olvidarnos nunca, ¿no? Entonces, muy interesante estas festividades, como es el nacimiento, ¿no? Como es la Asunción de Jesucristo, como es Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección, cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y todos fueron llenos de tal manera, fueron impulsados a hacer la tarea que Jesús le delegó. Lo importante de esta fiesta que vos estás mencionando, y todas las que podemos mencionar, es que no se haga por tradición, porque hay gente que dice, yo me confieso en Pascua y en Navidad. Y el resto... La confesión tiene que ser constante. Cumplo con un ritualismo, un ritual. Eso, que no sea un ritual, claro, que no sea una tradición, sino que sea una convicción, yo por ahí un digo, sentimiento. Sí, hay tradiciones que no son buenas. Porque por ahí dejas de comer carne, bueno, hoy mucha gente deja de comer carne por el precio. Sí.
No comer sí. carne en la cuaresma no es una penitencia, Claro. no hacerlo. No como carne el Viernes Santo, pero me mando un chupín o una baña cauda. O sea, no está la penitencia. La otra cosa que antes nos decían, no derramar sangre, pero el pescado tiene sangre también, si vamos al caso, ¿no? El tema de las tradiciones. La cultura O sea, alemana... de poder separar eso de la Claro. tradición y el ritual, Sí, sí. Por eso el sentimiento. hay tradiciones que no son buenas. La cultura alemana tenía la cultura que todos los hijos viven en la misma casa. Vos imaginate hoy, a los años de aquel entonces, es un caos. O sería un caos. Viste que está el dicho, el que se casa, casa quiere. Y es necesario. Entonces, esa tradición no es buena. Y hay tradiciones que no son buenas. Entonces, tiene que ser por una convicción, ¿no? Y yo muchas veces digo esta frase también, como ya la pasada te decía. Esta frase que nació en mí, el que no reconoce no corrige. Entonces, el ser humano tiene que reconocer una vez por todas que hay un plan de Dios establecido para el género humano. Y no le costó solamente a Dios un chasquido de dedos. Hubo alguien, el Dios se hizo hombre, se encarnó en María a través del Espíritu Santo y murió por nosotros los pecadores. Un día creo que lo ilustré aquí con un papel que rompí. Esa relación que tenía el hombre y Dios, digamos, el hombre se escondió de Dios. Entonces Dios, a través de este puente que es Cristo, unió esa relación que está en opción para todos. Pero lamentablemente no todos lo toman. Eso es lamentable. Omar, ¿tenés un rato para quedarte Sí. y seguir charlando? Bien, perfecto. Porque tengo un montón de preguntas. Me encanta, siempre te digo, me encanta escucharte, uno aprende, por más que tengamos distintas iglesias, somos hermanos. Somos hermanos en la fe porque tenemos un solo Padre. El tema que lo querramos tomar o no ya es un tema personal de cada uno. Bien, vamos a un cortecito y ya regresamos.